mano a nuestro amigo Daniel Marmolejo, el incorruptible Daniel Marmolejo, director y productor de Guerra Híbrida, quien también tiene mucho que aportar, si te parece, Jorge Armando Rocha, a estas noticias, a esta situación. Estamos cruzando las 7 de la noche, 7 de la noche con 11 minutos. Iniciamos hace más de una hora y lo que queda, porque creo que la gente merece no solamente, mi querido Daniel Marmolejo, 30 segundos de la noticia, 1 minuto, 10 minutos, 15 minutos, como lo que pues normalmente le dedican a una noticia, por más importante que sea, en los noticieros, salvo que sea Frida Sofía, salvo que sea el fantasma de la niña que se apareció en el programa de Ciro Gómez Leiva, entendió el que entendió. Mi querido Daniel Marmolejo, pues vaya situación la que se está viviendo, que creo que nos debe de llevar a muchas reflexiones, no solamente porque se trata de Guerrero y de Michoacán, sino porque se trata de dos de los estados que sufren la pobreza hasta los huesos y porque son dos de los estados que se han levantado con autodefensas, con policías comunitarias ante la situación que han vivido y que hoy, a pesar de que la intención del voto los inclina hacia Morena, se han quedado sin candidato. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Vicente? Amigos de Sin Censura y desde luego a Jorge Armando Rocha, anteriormente al maestro Rafael Barajas, a Jorge Morales en Sonora, quien también ha hecho aportaciones muy importantes. Vicente, había una advertencia de un proceso de lawfare. Estaba muy claro que el árbitro no iba a jugar limpio, que el árbitro iba a escalar su posición y que el escalamiento en contra del candidato Félix Salgado Macedonio con el tema de los acosos o de las violaciones era nada más el inicio de una estrategia aún más feroz que estaría concluyendo en este momento en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La lectura, Vicente, ya la habíamos dado. Tenemos un árbitro que poncha balones. Entonces tú como partido político, justamente estaba aquí el maestro Fisgón, no le puedes dar el balón al árbitro. Y esto tiene que estar muy claro dentro de las estrategias políticas de todos los candidatos, de todas las posiciones políticas, de todos los responsables administrativos de los partidos a nivel federal, estatal, municipal, distrital. Y desgraciadamente Morena le prestó el balón al árbitro. Si ya saben cómo es el árbitro, entonces, ¿qué hizo el árbitro con el balón? Les ponchó el balón, Vicente. Esa es la realidad. Y después van a inflar el balón al tribunal, esperando tomar estrategia de la campaña política, ¿no? Entonces era importante ir a salvar el partido, a salvar el encuentro y a ver si el árbitro, en este caso más bien el tribunal, pues ya en esta posición, que ya no era la del INE, les permitía inflar el balón para continuar el juego. Y el tribunal le saca la tarjeta de expulsión a los candidatos. La primera se la regresó, y si se la regresa es porque el tribunal en una primera instancia no quiso aceptar una responsabilidad histórica, Vicente. Pero conociendo la forma en la que se está conduciendo el INE, que pudiera llevar a encarcelar al presidente López Obrador, necesitaba probarse en su ánimo depredador, y lo que hizo fue sostenerse en la misma decisión de mantener el balón ponchado. El balón vuelve al tribunal y ahora sí sacan la tarjeta de expulsión. Es decir, que, ¿por qué no lo quisieron hacer en una primera oportunidad, Vicente? ¿Por qué dejaron pasar todo este tiempo? ¿Y por qué sucede en este momento? Colateralmente, Vicente, has mencionado un tema muy importante que es lo que plantea Leo Zuckerberg. Leo Zuckerman. No, perdón.
Zuckerman, porque Zuckerberg se emocionó hasta él. Dijo, ¿dónde están mis millones, cabrón? Es que nos la van a aplicar igual con Leo Zuckerberg, querido Vicente. A fin de cuentas, entre Zuckerman y Zuckerberg hay mucha distancia económica, pero es la misma estrategia alineada, porque recuerda que desde Facebook, desde Twitter, suspendieron las cuentas de Donald Trump. Por eso no estamos tan lejos de la realidad. Ahí mi lapsus, pero tienes razón, es Leo Zuckerman. Leo Zuckerman señala que pueden judicializar todo el proceso electoral. ¿Tú te imaginas lo que sería judicializar todo el proceso electoral? Utiliza un elemento muy simbólico para hacerlo, que es el control de las mañaneras, querido Vicente. Y para lograrlo, lo que necesitan los verdugos legalistas, los tribunales, en este caso porque volvería exactamente al mismo tribunal las denuncias contra el presidente López Obrador por haber violentado el proceso electoral y echar abajo todo el triunfo de la izquierda, de Morena, del PT, de la coalición. Él ya dejó ver cuál es la carta. Nosotros ya acabamos de determinar cómo funciona el árbitro y ya vimos que el VAR funciona para voltear el asunto y hacer expulsiones, en un hecho absolutamente extremo. Y te voy a decir después por qué es un asunto extremo. Entonces, esto confiere, Vicente, una correlación de elementos estratégicos como lo que publica el Financiero respecto a que el INE tiene una confianza del 60%, cosa que no es cierto, Vicente. Pero el promover por parte de distintos medios que el INE estaría en un 60% de confianza, que el Tribunal Electoral en un 48%, y que la mañanera en un 37%, nos deja ver muy claramente el fenómeno que hay hacia el entorno del presidente y los embates de guerra híbrida que se están dando en muchos ámbitos. Aquí es donde el llamado al tigre resulta importante. ¿Qué estaríamos viendo en la mañanera? Recientemente el compañero de las mañaneras, un gran amigo de Incorruptibles y desde luego de esta casa sin censura, Lord Molécula, publica los ataques contra él por parte de Carlos Marín. Nosotros sabemos también que ha habido ataques sistemáticos contra Hans Salazar. Y a mí ese atacante de Hans Salazar me aborda por la espalda en el mismo día de la mañanera del viernes para ver si había forma de quitarme el lugar en donde yo estaba sentado. Esto lo comento porque la estrategia no es nueva, pero la intención es sacarnos de las mañaneras. Partiendo de la idea de que el 37% es un deseo de la derecha, de los golpistas, de los neoliberales, pero no es cierto. Pero partiendo de ese factor, ese es el punto clave al que quieren llevar a las mañaneras, a que tenga un 37%, si no de aprobación, de interés, que decaiga el interés. Y para que decaiga el interés es necesario hacer una marrullería con el presidente, sobre su figura, y al mismo tiempo ponerle muchas trampas que ya estarían siendo delineadas en este momento para saber cómo generar incluso ediciones de video y procesos de inteligencia artificial para calcular la sonrisa de los que allí van. Ya hay un análisis de eso en este momento. Analizan cuando mencionan la palabra Loret de Mola una investigación, el efecto que esto le causa a un periodista que es José Sobrevilla del Noreste, que se retrae, voltea y sonríe, y en ese momento ya están ahora mismo están haciendo un análisis para hacer integración de datos a través de distintos algoritmos con la finalidad de después crear videos para desprestigiar la figura del presidente de cara al, por ejemplo, proceso en donde él se va a someter al escrutinio público para ver si continúa o no en el cargo de presidente. Entonces, llevar a las mañaneras al 37% es el punto clave. Hacer que se judicialice ese 37% es el efecto más trascendente. Y obviamente sacarnos de la jugada de las mañaneras es una condición necesaria. Esto para que lo que nosotros estamos viendo ahora respecto al tribunal
respecto al INE pueda tener efecto en contra del presidente y en contra de este proceso electoral. Quienes en este momento analizan todo lo que yo estoy reflexionando, pudieran buscar incluso a una experta en lenguaje no verbal sobre el efecto de la palabra Loret de Mola, investigación, y cómo ella lo lleva a un asunto de conspiración contra Loret de Mola, literalmente, simple y llanamente. Me estás bromeando, querido Daniel Marmolejo. Esto ya es alucinante. Sí, Vicente, por supuesto que es alucinante, y esto viene en relación a una cuestión fundamental que hemos tratado también de exponer en su momento, que fue parte del Executive Intelligence Review de la Fundación de LaRouche, en donde dice: el Imperio Británico y sus achichincles tratan de silenciar las mañaneras de AMLO. Esto es del 29 de marzo del 2021 y dice: el Imperio Británico y sus aliados en Washington, D.C., están intentando silenciar las conferencias de prensa matutinas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conocidas como las mañaneras, por medio de las cuales han mantenido un diálogo abierto con los mexicanos, libre de tejemanejes del control de los medios de comunicación y de la contención de muchos de sus guardianes de palacio, y a la misma santa inquisición de Facebook y Twitter, que enfiló sus baterías en contra de Trump y otros, como apropiadamente lo caracterizó en su momento el presidente López Obrador, ahora se orientan en contra del presidente. Luego me mencionan a mí respecto al interés de estos mismos poderes políticos globalistas de sacarme de la jugada, ¿no? Como que si me tuvieran a mí en el filo de su interés. Esto está publicado, y repito la fecha porque no es reciente, 29 de marzo del año 2021, y queda allí también la posición que estaría jugando artículo 19 en todo esto, donde dice: el 23 de marzo, una organización gubernamental mexicana, cito al artículo 19, en la Declaración Universal, citó en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, en contra de las mañaneras, diciendo que son un instrumento de desinformación que López Obrador utiliza para manipular a la población, bla, bla, bla. Entonces, Vicente, estamos en una tormenta de guerra híbrida, y yo diría de manera pulcra, en un bosque, en el medio de la guerra híbrida, en un bosque, una hoja no cae por casualidad. Consecuentemente, habíamos dicho también, y recordarás, de los intereses globalistas que puede haber hacia la región Pacífico Sur, hacia estos estados gobernados durante muchas décadas por el PRI, como ha sido el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero, que aunque ha tenido algunos cambios, no ha logrado transformarse hacia un estado de derechos, de justicia, de igualdad. Guerrero, Oaxaca, el estado de Chiapas también, que han logrado procesos, pero no han terminado de cuajar. Claro. Entonces, la región Pacífico Sur, Vicente, la región Golfo de México, son de un gran interés para los grupos de la élite. Este es un mapa general, Vicente. Propongo una cosa, Jorge Armando Rocha, Daniel Marmolejo, ¿qué les parece si también invitamos